Hola, en el video anterior hablamos sobre el proceso de diseño. En este video quiero hablar sobre dos alternativas que existen para diseñar estructuras que tienen que resistir demandas sísmicas. Una de esas alternativas, la de uso más general hoy en día, la voy a llamar diseño por resistencia. En esta alternativa, la idea general es que una vez es concebida la geometría de la estructura y una vez calculo sus masas y sus pesos y las cargas de diseño, entonces puedo calcular lo que usualmente se llama una demanda de corte basal o simplemente cortante basal. Ese corte basal va a ser proporcional a el peso total de la estructura multiplicado por algo que se conoce como la aceleración espectral de la estructura. Esa aceleración espectral va a ser función del período fundamental de la estructura y lo que se llama en inglés el peak ground acceleration, o en español la aceleración máxima del terreno. Voy a usar las siglas en inglés simplemente porque estoy más acostumbrado a ellas que a las siglas en español. Ese cortante basal luego se distribuye en la altura del edificio con una serie básicamente de parámetros empíricos, con la idea de que las fuerzas inerciales serían más bajas en los pisos más bajos y las fuerzas inerciales que causan este corte basal del que estoy hablando serían más altas en los pisos más altos, simplemente porque los pisos más altos se mueven más. Por lo general, uno obtiene una distribución de fuerzas laterales de este tipo. Y sobre esto se habla mucho y se ha hecho mucha investigación, pero no es descabellado pensar en una distribución casi triangular de las fuerzas, aunque a veces por razones a las cuales se refiere como problemas relacionados con modos de vibración altos, la distribución de fuerzas que se termina usando se puede desviar bastante de un triángulo. Para nuestro propósito eso no importa, lo importante es entender el concepto de que ese corte basal se distribuye a lo largo o lo alto del edificio con algún tipo de distribución que usualmente está prescrito en el código de diseño. La idea es que esta estructura se puede luego analizar superponiendo estas cargas laterales y las cargas de gravedad para obtener de ese análisis momentos factorados, cortantes factorados, torques o torsiones factoradas o amplificadas y cargas axiales. Y de estas demandas de diseño, que son todas en términos de fuerzas o momentos, pues se pueden calcular cuantías necesarias y luego ya se puede hacer el detallamiento del acero.
En este sentido, el proceso de diseño por resistencia es muy similar al proceso que se sigue para diseñar por gravedad. Se calculan unas cargas, se hace un análisis, se calculan los momentos cortantes, torques, las acciones mecánicas internas, y usando estas se calculan cuantías. Eso es, en pocas palabras, de lo que se trata el diseño por resistencia. El diseño por desplazamiento es, en concepto, un poco más sencillo que el diseño por resistencia. La idea básica en este proceso de diseño se puede expresar de la siguiente manera. La demanda de desplazamiento tiene que ser menor que la capacidad de desplazamiento. Así de simple. La demanda de desplazamiento, no de fuerza, tiene que ser menor que la capacidad de desplazamiento. La estructura en este método de diseño simplemente tiene que tener una resistencia mínima, de la cual hablaremos con más detalle luego. Pero si hay una resistencia lateral mínima, de lo único que me tengo que preocupar, de acuerdo a este modelo de pensamiento, es en el balance entre demanda y capacidad de desplazamiento. La demanda de desplazamiento, vamos a ver, es función del período fundamental de la estructura. En este curso vamos a calcular el período fundamental de la estructura como el período inicial. En el caso de estructuras de concreto y mampostería, me refiero al período antes de que haya fisuras. El periodo para las secciones, o calculado para secciones enteras, sin fisuramiento. Y también vamos a estimar esta demanda de desplazamiento usando no PGA, no la aceleración máxima del terreno, sino PGV, que son las siglas en inglés del Peak Ground Velocity, la velocidad máxima del terreno, velocidad, no aceleración. Una vez tenemos un estimativo de la demanda de desplazamiento, la vamos a comparar con la capacidad de desplazamiento, la cual es función en general de la cuantía y los detalles del refuerzo lateral o transversal, de los flejes o los estribos o las espirales. Va a ser función también de los esfuerzos de corte, V pequeña, y va a ser función también de los esfuerzos axiales, que generalmente normalizamos de esta manera, donde P es carga axial, F'C es la resistencia del concreto, en el caso de estructuras de concreto reforzado, y AG es el área de la sección entera, de nuevo sin preocuparnos por fisuras ni nada de esto. En general, mientras más refuerzo lateral tenga yo, pues mejor va a ser o mayor va a ser la capacidad de desplazamiento que tenga la estructura.
Entre menores sean los esfuerzos de corte, mayor va a ser la capacidad de desplazamiento de la estructura. Y entre menores sean los esfuerzos axiales, de nuevo, mayor va a ser la capacidad de desplazamiento lateral de la estructura. Entonces yo quiero una estructura con buen refuerzo lateral o transversal, buenos estribos separados una distancia corta los unos de los otros, estribos con sección transversal grande, estribos con buenos ganchos, estribos con separamiento en el plano de la sección pequeño, y estribos hechos con un acero fuerte y dúctil. Yo quiero también elementos estructurales que tienen cortantes bajos, en general usando unidades de PSI, de libra por pulgada cuadrada. Estamos hablando de cortes que deberían estar por debajo de 6 veces raíz de F'C en hormigón armado, y queremos columnas que soporten cargas axiales bajas. En general estamos hablando de cargas axiales que deberían estar por debajo de la carga axial balanceada. Entonces estamos hablando de cargas axiales menores de alrededor de 30% o un cuarto de F'C AG.